Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esta es una explicación muy breve de cómo trabajar corte en cilindro. Les voy a explicar cómo vamos a hacer corte horizontal, cómo vamos a hacer corte vertical, macizo y hueco. Voy a trabajar básicamente con corte hueco, que es el que mayor dificultad tiene a la hora de arear los espesores de las paredes. Como verán, ya tenemos terminado, avanzado bastante el monge del cilindro. Volvemos a insistir, corte horizontal que vamos a realizar sobre un cilindro que está parado con relación a la tierra, y ya hemos obtenido la sección cortada. Si este cilindro fuera cilindro macizo, aquí lo que corresponde hacer es un rayado a 45 grados a igual separación de toda esta superficie y obtendríamos esa sección. ¿Qué es lo que tiene de particular el corte horizontal en un cilindro que se encuentra en esta posición? Que como el plano de corte horizontal es paralelo a la línea de tierra, es paralelo al suelo, en cualquier posición, en cualquier altura con relación al suelo que nosotros tengamos, siempre la sección obtenida va a ser la misma, no va a variar en este caso en particular. Por lo tanto, vuelvo a lo del principio, si este cilindro fuera macizo, aquí tendríamos que estar realizando un rayado a 45 grados a igual separación. Pero si este cilindro fuera hueco, tendríamos que trazar la cara interna del cilindro para así obtener el vacío en el medio. Ahora, ¿cómo trazamos la cara interna del cilindro? Si recuerdan, en el video pasado nosotros conversábamos sobre que se tomaba las distancias de manera perpendicular a las caras. ¿Recuerdan? Se tomaba de manera perpendicular a la cara, y esta era una observación que yo les hacía: cualquier recta, en cualquier sentido, en cualquier dirección, pero que cumpla con la condición de pasar por el centro de la circunferencia, es la recta sobre la cual nosotros vamos a trazar el espesor de la circunferencia. Dicho esto, trazamos el espesor de la circunferencia en este ejemplo, el que lo vamos a considerar como un cilindro hueco ubicado de manera vertical con relación a la tierra. En este segundo caso, el cilindro se encuentra apoyado sobre la tierra. Por lo tanto, en esta situación en particular, viendo desde el plano horizontal de arriba hacia abajo, vemos esta situación. Viendo al plano vertical en esta dirección, tenemos esta situación. Y al círculo lo encontramos cuando dibujamos el plano de perfil mirando en esta dirección al cilindro. ¿Por qué hago el monge completo? Porque aquí, a diferencia del caso anterior, en donde independientemente de la altura que pasaba al plano de corte, la sección obtenida siempre es la misma, en esta situación la posición que va a tener el plano de corte horizontal sí va a modificar la sección que vamos obteniendo en el plano horizontal. Es por eso que voy a plantear tres situaciones distintas. Sobre este monge voy a plantear los tres ejes, las tres posiciones de los ejes, y vamos a ir resolviendo cada una como corresponde. En una primera situación, el eje de corte va a pasar muy por debajo del centro de la circunferencia, por supuesto paralelo a la línea de tierra, y vamos a tener que resolver una situación de este tipo. En el segundo caso, vamos a tener un plano de corte muy por arriba del centro de la circunferencia, de manera tal que veamos qué ocurre con el cilindro si es que empiezan a aparecer caras en vista o no. Y en el tercer caso vamos a hacer coincidir con el centro de la circunferencia. Este tercer caso, donde el eje pasa por el centro de la circunferencia, la voy a mostrar simplemente para que podamos comparar con las otras dos situaciones,
pero justamente es la situación que no se puede dar en el trabajo práctico. En el trabajo práctico, el plano de corte no debe coincidir con el centro de una circunferencia o con el centro de la curva. No la vamos a dibujar. Pero a los efectos de que podamos comparar las tres situaciones y podamos visualizar las tres situaciones, yo la voy a dibujar aquí abajo. Voy a hacer una prolongación del plano horizontal, cosa de ir colocando secuencialmente cada uno de los cortes, entonces podemos visualizar perfectamente las tres situaciones. Bueno, entonces vamos a comenzar resolviendo el plano de corte color morado, que es el que se encuentra por debajo del centro de la circunferencia, y vamos a ver sobre el plano horizontal qué sección de corte nos determina, y con posterioridad lo voy a extraer hacia afuera de manera tal de que cada vez que vayamos resolviendo un corte lo voy a ir dibujando aquí debajo para que podamos ver la comparación, decía, por proximidad de las tres secciones. Simplemente es un recurso pedagógico. Entonces, analizamos el plano vertical, vemos que el plano de corte corta el volumen en este punto, por lo tanto es un dato que debo bajar. Bajo el dato y ese punto se transforma en el plano horizontal en esta arista. Sigo analizando, corto al cilindro en este punto, por lo tanto bajo el dato, se transforma en esta arista. Voy a partir de ahora al plano de perfil, veo que el plano de corte corta el cilindro en este punto, por lo tanto bajo el dato, llevo hacia el plano horizontal y a partir de ahí determino que este es el límite y esta es la arista que me está generando en este punto de corte. Si continúo con el plano de corte, veo que lo vuelvo a cortar el cilindro en este punto, por lo tanto a ese punto lo llevamos hacia el plano horizontal. Este procedimiento ya lo conocemos. Y observamos que ese punto se transforma en el plano horizontal en esta arista. Por lo tanto, pasando en limpio, esta sección de corte nos estaría quedando con este perímetro. Todo lo que esté por arriba del plano de corte en el plano horizontal va a tender a desaparecer, por lo tanto, la sección cortada va a ser esta que marcamos a continuación. Entonces, pasando en limpio la sección obtenida, independientemente que estemos realizando un corte de un volumen macizo o el corte de un volumen hueco, la sección obtenida va a ser la misma. En su perímetro exterior va a ser la misma. Lo que va a cambiar en todo caso será el interior del volumen. En un caso va a ser macizo, por lo tanto va a tener un rayado a 45 grados con separación equidistante entre las líneas, y en el otro caso tendremos que hallar el espesor de las paredes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Es decir, la situación más fácil, ¿cuál es? Si el volumen es macizo, rayado a 45 grados toda la superficie con líneas equidistantes. Si el volumen es hueco, tendremos que hallar el espesor del muro. Entonces vamos a hacerlo siempre recordando que estamos cortando por este plano de corte, que es el lila, el morado. Al volumen lo cortamos en estos dos puntos, obtuvimos la sección cortada, y por supuesto en la sección en donde vamos a marcar, en el plano donde vamos a marcar la sección cortada, todo lo que se encontraba por arriba del plano de corte va a tender a desaparecer. Entonces vamos a considerar que esto es un volumen hueco, sabiendo ya de antemano que, como decíamos, si es macizo va todo rayado. Entonces el análisis es el mismo que hacíamos la clase pasada. Si este punto de intercepción me generaba esta arista exterior, por lo tanto el espesor de la pared va a estar dado hacia adentro. Tomamos la medida de los 3 milímetros con la regla, bajamos con línea auxiliar hasta el plano horizontal ese dato que obtuvimos. Y queda ahí pendiente hasta que vayamos resolviendo el corte. Mismo análisis, a partir de este punto hacia adentro, cortamos a este punto, a esta arista, en este punto habíamos bajado y habíamos obtenido
la arista exterior del conjunto, por lo tanto de ahí hacia adentro tomábamos el espesor de la mampostería, lo teníamos como dato y bajábamos con línea auxiliar al plano horizontal. Como verán, estos son los mismos pasos que se repiten siempre. Hay que estar solamente concentrados y no perderse en la complejidad del conjunto. Ya el plano vertical nos dio toda la información que podía darnos. Vamos al plano de perfil. Habíamos cortado en este punto la curva, habíamos hallado esta arista, por lo tanto, como esa arista es exterior, de allí hacia adentro va a estar el espesor de la mampostería, el espesor de esa pared. Habíamos encontrado este otro punto que también lo habíamos bajado y habíamos obtenido esta arista exterior del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto aquí? Que para poder sacar el espesor de este cilindro bastaba con que nosotros tiremos cualquier recta que pase por el centro de la circunferencia y a partir de ahí por sobre esa recta podíamos tomar el espesor. Entonces, ya aprovecho el punto que se obtiene de interceptar el plano de corte con la curva, tomo ese primer punto y paso por el centro de la circunferencia. Y sobre esa recta voy a tomar el dato de la curva. Hago lo mismo en el otro lado. El punto de intercepción del plano de corte con la curva ya lo tomo como primer dato. Segundo punto va a ser el centro de la circunferencia. Tiro una recta auxiliar sobre el cual voy a tomar el espesor del cilindro. Pero el punto no lo voy a encontrar acá, porque el plano de corte está pasando por aquí. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer con un compás es reconstruir, aunque sea en parte, el espesor interior de ese cilindro. Por lo tanto, vuelvo a mi compás y encuentro un arco de circunferencia que corte al plano de corte, valga la redundancia, que lo corte, que lo intercepte. Entonces, en esa intercepción vamos a encontrar el punto necesario para poder seguir reconstruyendo nosotros nuestro corte. Entonces, este es el espesor, me corta al plano de corte en este punto, lo bajo, llevo hacia el plano horizontal y encuentro el espesor de esa pared. Corta en este punto, lo bajo, llevo hasta el plano horizontal y lo encuentro en el plano horizontal. Hecho eso, no resta más que marcar las aristas interiores que habíamos encontrado y resuelta la sección de corte de un cilindro que se encuentra apoyado en su longitud, en su largo, apoyado sobre la tierra. Entonces, a simple vista, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué podemos apreciar acá? Haciendo el rayado a 45 grados, que yo en mi caso prefiero pintarlo como para que ustedes lo entiendan mejor y tengan una lectura más rápida de cuál es la sección que voy obteniendo. Y como estoy trabajando con 3 ejes de corte en 3 colores distintos, bueno, esta va a ser la forma en que más se va a entender rápidamente a cuál de esos ejes pertenece la sección obtenida. Entonces, a simple vista, ¿qué es lo que podemos notar en la sección? Que mirando en el plano horizontal de arriba hacia abajo, este espesor, si tomo perpendicular a esta arista, este espesor y este espesor de pared que corresponden a los obtenidos en el plano de perfil son visualmente y notoriamente más anchos que estos dos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en el plano vertical, el plano de corte está cortando perpendicular a la curva. Por lo tanto, el espesor de la pared son los 3 milímetros en este sentido y en este sentido, son los 3 milímetros dado por la cátedra. Sin embargo, en el plano de perfil, nosotros no estamos pasando por el centro de circunferencia. Por lo tanto, el espesor que nosotros obtenemos es mayor que el espesor en verdadera magnitud que lo tomamos sobre esta recta que va
hacia el centro de la circunferencia. Esto es mayor que esto que va hacia allá, y esto que va hacia allá tiene la medida dada por la cátedra. Bueno, resuelto el plano de corte, y por supuesto decíamos todo lo que está por arriba desaparece, por lo tanto en plano horizontal esta es la sección de corte que nosotros obtenemos. Resuelto el corte morado, pasamos al corte naranja y vemos qué obtenemos. Bueno, en este caso vamos a resolver el corte generado por el plano de corte de color naranja, que tiene la particularidad de estar cortando al cilindro exactamente por el punto, el centro de la circunferencia, o sea, por la mitad de la circunferencia. Entonces, el procedimiento siempre es el mismo. Analizamos punto por punto, arista por arista, y vamos dibujando el plano horizontal para después pasarlo en limpio. En plano de corte naranja, corta el objeto en esta arista generando un punto, ese punto lo bajamos y obtenemos, y se transforma, mejor dicho, en una arista. Este punto que se obtiene de interceptar el plano de corte con la arista se transforma en esta arista. Seguimos analizando, volvemos a cortar en este punto, vamos primero, como siempre, a hallar el perímetro exterior del volumen. No me da más datos, paso al plano de perfil, corta en este punto, bajo el dato, lo llevo, obtengo esta arista, y me corta en el otro punto exterior aquí, bajo el dato, llevo y obtengo el perímetro exterior. Pasado en limpio el perímetro exterior, porque sé que de ahí no se va a modificar, ese es el perímetro de corte que yo he hallado, por lo tanto no se va a modificar. Pasando en limpio obtengo una figura de este tipo. Entonces volvemos a considerar la peor de las dos situaciones. Si esto fuera un volumen macizo, tendría un rayado a 45 grados con líneas equidistantes en toda la superficie. Entonces vamos a considerar de vuelta la peor situación, que es la más compleja, que es cuando el volumen es hueco. Entonces, ya para acelerar, todas estas aristas que habíamos hallado eran aristas exteriores, por lo tanto, de acá hacia adentro va hasta el espesor, de acá hacia adentro va hacia el espesor, de acá hasta adentro el espesor, de acá hacia adentro el espesor. Por lo tanto, como ya lo tenemos, ya lo sabemos porque ya lo hablamos en el corte pasado, bajo los datos, corta el plano en el interior aquí, baja. Y en el exterior, ¿qué teníamos que hacer? Una recta que pase por el centro de la circunferencia, y en este caso el plano pasa por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, basta con tomar el espesor sobre el plano de corte y bajar el dato. Y bajo el dato y lo llevo al otro plano. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una sección de este tipo. Obtenida la sección, pasamos en limpio. Y ahí comienzan a darse cuenta ustedes por qué esta situación de plano de corte horizontal que pase por centro de una circunferencia no la trabajamos nosotros como ejercitación en la cátedra, porque efectivamente es la situación más fácil. No existe ningún tipo de deformación ni en la vista, porque estoy teniendo todo el ancho del diámetro del círculo, ni en el espesor de la pared, puesto que estoy pasando por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el espesor de la pared lo tomo sobre el diámetro, entonces no tengo ningún tipo de deformación posible, a comparación de esta situación en donde notoriamente hay una diferencia. Entonces ahora, resuelto la sección cortada pasando por el centro de la circunferencia, vemos la última situación, que es el plano de corte por arriba del centro de la circunferencia. Bueno, tercer y último caso de plano de corte horizontal sobre un cilindro que está apoyado sobre la línea de tierra. En este caso vamos a trabajar con el eje celeste, análisis siempre el mismo.
corta la arista exterior en este punto, a partir de ahí bajo como dato, dibujo en el plano horizontal, sigo analizando, corto a la arista en este punto, bajo el dato, obtengo esta arista, no me da más información, tomo ya, porque sé que lo voy a hacer hueco, tomo el dato del espesor interior y bajo como dato, tomo el dato interior, bajo como dato el espesor de la pared, y ahora voy al plano de perfil. En el plano de perfil, mismo análisis, corto a la curva en este punto y a partir de allí, bajo como dato, voy al plano horizontal y me corta de punta a punta, me corta en el exterior aquí. Sigo hasta el otro lado, me corta la curva en este punto, bajo desde allí, voy hacia el plano horizontal, y me corta de punta a punta, me corta a ese volumen. Por lo tanto lo paso en limpio y ya obtengo la sección exterior de corte. Sé que va a ser esto, el exterior. Del plano vertical yo ya había bajado los datos necesarios para encontrar el espesor de la pared, pero me está faltando los datos del plano de perfil, y en el plano de perfil vuelve a aparecer la curva, por lo tanto procedemos de la misma forma que estuvimos haciendo hasta ahora. Tomo ya directamente el punto que genera el corte, el plano de corte con la curva, y paso una recta auxiliar por el centro de la circunferencia, y sobre esa recta tomo el espesor que necesito. Mismo procedimiento, tomo el punto generado por el plano de corte y la curva y una recta auxiliar que pase por el centro de la circunferencia, y sobre esa recta marco el espesor. Yo tendría que hacer de vuelta centro con el compás en este punto y volver a reconstruir la cara interna de este cilindro, habiendo obtenido justamente ese dato de espesor. Por supuesto que esto no tiene precisión, estoy trabajando muy precariamente. He encontrado el punto de intersección entre el plano de corte y el interior del cilindro, bajo el dato y lo llevo. He encontrado el punto interior, el punto de intercepción, plano de corte, espesor interior, llevo el dato. Encontrada la sección, la marco. Y una vez más nos va a ocurrir, al estar descentrado el plano de corte con relación al centro de la circunferencia, que estas dos paredes van a ser notoriamente más gruesas que las del lateral. Por lo tanto, pintamos la sección cortada. Esta es la sección obtenida. Ustedes lo pueden hacer con un rayado 45 grados con líneas equidistantes, o directamente lo pintan de negro o lo pintan de gris, lo pintan con lápiz, lo pintan con fibra. Obtenida la sección cortada, ¿qué hacíamos? Todo lo que se encuentre por arriba del plano de corte va a desaparecer de mi plano horizontal, pero desde el plano de corte, que ahora se transforma en mi primer plano, mirando de arriba hacia abajo para poder dibujar el plano horizontal, dibujo desde el plano hacia abajo todo lo que está en vista. La recta tangente a la curva, bajo como dato, vengo, lo encuentro en este lado. La tangente a la curva, bajo, vengo, lo encuentro, marco de este lado. Lo que me resta ahora es simplemente pasarlo en limpio. Necesito hacer grafismo de cilindro. Y ahora sí podemos apreciar claramente
los distintos tipos de casos de corte que se nos pueden presentar en un cilindro y las complejidades que se presentan. Cuando el cilindro está parado, habíamos visto que independientemente de la altura que tenga el plano de corte, la sección obtenida siempre iba a ser la misma. Fíjense que el Monge es como ustedes lo tienen que dibujar y como lo veníamos dibujando. Los dos planos que me dan datos aparecen completos y el plano donde se encuentra la sección cortada es la que va a tener la síntesis gráfica. Y en el caso en que el cilindro se apoya sobre la tierra, en función a la ubicación que tienen los ejes, por debajo del eje del centro de la circunferencia, en el caso del morado, coincidiendo con el centro de la circunferencia, en el caso del amarillo, por arriba de la circunferencia, en el caso del celeste, vamos obteniendo estas tres figuras que habíamos hallado, estas tres secciones. Y de esta forma terminamos corte horizontal en cilindro. Para corte verticales coloqué el cilindro apoyado sobre la línea de tierra de forma vertical y voy a trabajar solamente con dos planos de corte. Uno, el celeste, que va a ser paralelo al plano vertical, y otro que es el morado, que va a ser paralelo al plano de perfil. El procedimiento que vamos a realizar va a ser exactamente el mismo que cuando hicimos corte horizontal. Vamos a ir hallando punto por punto para ir determinando la sección cortada y a partir de ahí, en función a cómo se encuentre el plano con relación al centro de la circunferencia, a la hora de hacer desaparecer lo que se encuentra por delante del plano en proximidades al observador, en algún caso aparecerá el cilindro con una parte cortada y otra parte en vista, y en otro caso va a aparecer solamente la parte cortada de ahí hacia atrás y lo de delante va a desaparecer. Bueno, vamos a comenzar resolviendo el plano de corte celeste que es paralelo al plano vertical. Entonces el procedimiento es el mismo. Comenzamos por el plano horizontal, analizamos dónde el plano de corte va a cortar a nuestro cilindro. En este caso corta en este punto, a partir de ahí llevo el dato hacia arriba y obtengo esta arista. Sigo analizando, encuentro que lo corta en este punto, por lo tanto obtengo el dato, lo llevo hacia el plano vertical y me determina esta arista. Ya el plano horizontal no me puede dar más información, salvo el de los espesores, que lo resolvemos después. Primero vamos a hallar el contorno exterior. Vamos al plano de perfil. En el plano de perfil, el plano de corte lo corta en este punto, que está sobre la línea de tierra, ya lo tenemos determinado. Seguimos mirando y lo corta en esta arista superior. Llevamos el dato al otro plano y obtenemos entonces ahí la sección cortada en su perímetro exterior. Lo que nos queda ahora es pasar en limpio esa sección de corte que hallamos. Para determinar el espesor de la pared vamos a proceder de la misma forma que en corte horizontal. Cualquier recta que pase por el centro de la circunferencia me va a determinar el espesor de esa pared. Por lo tanto, tomo el punto de contacto del plano de corte por la curva, lo hago pasar por la circunferencia del círculo que en ese caso se encuentra en ese lugar, y sobre esa recta tomo el espesor que va a tener mi cilindro. En el otro sentido ya aprovecho, hago lo mismo, el punto de corte, el punto de intercepción entre el plano de corte y la curva, lo hago pasar por el centro de la circunferencia y allí marco el espesor de mi cilindro. A partir de allí lo que tendría que hacer es centro con el compás en este lugar, volver a trazar los arcos de circunferencia de manera tal de cruzar y atravesarlo a mi plano de corte. Entonces a partir de ahí puedo obtener los dos puntos de intersección. Esos dos puntos de intersección los vuelvo a llevar, porque son datos, los llevo hacia el plano, en este caso vertical. Y aquí va a ocurrir lo mismo que con plano horizontal. Como el plano de corte no está pasando por el centro de la circunferencia, el espesor del corte que vamos a obtener va a ser mayor al valor que tenga el espesor en nuestra circunferencia. Esto ya lo vimos en corte horizontal, así que avanzo. Voy al plano de perfil,
Ahora sí tomo perpendicular a la tierra, tomo el espesor de las paredes como dato sobre el plano de corte. Basta con hacer una rayita, no hace falta hacer todo el rayado interior en transparencia del espesor, no hace falta. Es donde necesito el dato. Ahí marco el espesor y llevo hacia el plano vertical ese dato. Hecho eso, paso en limpio porque ya encontré la sección cortada de mi volumen que es hueco. Recuerden que estamos haciendo hueco solamente porque es de los dos cortes el más complejo. Si esto fuera corte macizo, ya hubiese hecho un rayado continuo a 45 grados con separación igual entre cada una de las líneas en toda la superficie y ya teníamos la sección cortada. En este caso, como es hueco, vamos a aparecer el espesor de la pared. Estamos trabajando con el plano celeste, por lo tanto lo voy a pintar de celeste como para que lo puedan apreciar bien. Y como se darán cuenta, el espesor obtenido en plano horizontal va a ser mayor a simple vista que los obtenidos en plano de perfil, en donde la perpendicular me marcaba exactamente el espesor que tenía el cilindro. Ahora bien, como esto es un volumen hueco, nosotros tranquilamente podemos hacer, si quisiéramos, el grafismo del cilindro, pero de lo que se ve adentro del cilindro. En el caso del plano de corte celeste, todo lo que está por delante del plano de corte va a desaparecer en el plano vertical, por lo tanto no tenemos nada en vista, pero sí tenemos la vista del cilindro interior, así que no está mal aquel que quiera hacer el grafismo del cilindro en el interior de nuestro volumen. Y de esta forma queda resuelto el primer corte vertical que habíamos planteado. Ahora vamos a resolver el corte vertical que es paralelo al plano de perfil. Este plano de corte morado vertical se encuentra por delante, teniendo en cuenta que el observador se encuentra en esta posición, se encuentra por delante del centro de la circunferencia. Por lo tanto, aquí vamos a tener sección cortada, pero también vamos a tener en vista parte de la circunferencia en el exterior del cilindro. Y también vamos a tener en vista el cilindro en su interior. Ahora procedemos de la misma forma que cada uno de los planos que fuimos haciendo. Analizamos el plano horizontal y analizamos el plano vertical. Vamos a hacer fácil, empecemos por el plano vertical. Marcamos, ya tengo delimitado el exterior, tengo avanzado el contorno exterior del cilindro, por lo tanto vamos con el interior. Marcamos sobre el eje de corte el espesor de las paredes, el espesor tanto del techo como del piso. Recuerden que aquí estamos trabajando con una envolvente y esa envolvente tiene un espesor arriba, pero también tiene un espesor de piso, que es en donde nosotros estamos parados. Es decir, no termina sobre línea de tierra al plano de corte, sino que va a tener un espesor en paredes. Encontrados los dos espesores interiores, analizamos en el plano horizontal ahora. Cortaba en este punto el plano de corte al cilindro, llevo el dato al plano, en este caso de perfil, y obtengo desde arriba hacia abajo mi límite exterior de corte. El límite interior de corte lo habíamos hecho con las rectas auxiliares, habíamos trazado el arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia me corta al cilindro en este punto, por lo tanto a ese dato que ya lo tengo hallado, aprovecho lo que había trabajado en el plano vertical y lo llevo hacia el otro plano. Por lo tanto, me queda en el interior, me queda esa arista. Seguimos analizando, trabajamos sobre el exterior de vuelta, lo cortamos en este punto al cilindro, ese es el dato que llevamos hacia el plano de perfil. Va de arriba hacia abajo porque es la arista exterior, va de arriba hacia abajo del cilindro, y para poder hallar el interior ya sabemos, tiramos una recta que pase por el centro de la circunferencia, sobre esa recta trazamos el espesor del cilindro, trazamos el arco de circunferencia correspondiente con compás,
hallamos el punto de intersección de el arco de circunferencia con el plano de corte morado y llevamos el dato hacia el plano de perfil. Como es interior la arista que estamos buscando, en este caso esa arista va a ir desde el piso hasta el techo, no va a llegar al borde. Entonces, terminado esto, pasamos en limpio la sección cortada que hallamos. Los lugares en donde tomamos el espesor de pared y techo perpendicular a la arista de piso y techo, el espesor se mantiene de acuerdo a lo que les pidió la cátedra, 3 milímetros. Pero en donde el plano de corte está desfasado del centro de la circunferencia, las dos aristas obtenidas van a ser considerablemente más anchas. Entonces, para que ustedes puedan apreciar bien, lo que voy a hacer es ahora pintar el interior de la sección cortada. Ustedes, vuelvo a insistir, podrían trabajar con un rayado a 45 grados equidistantes, una línea con relación a la otra, y si lo quieren pintar también está bien, la verdad que no pasa nada. Hallada la sección cortada, decíamos que en este caso está ocurriendo un fenómeno que es el siguiente, que como el plano de corte está por delante del centro de la circunferencia, teniendo en cuenta cuál es la ubicación del observador, quiere decir que va a haber un sector del cilindro que va a aparecer en vista. Por lo tanto, esos datos los llevo al plano de perfil. En los dos casos ocurre lo mismo y encuentro el perfil en vista. Y a partir de allí, grafismo del cilindro. Este es el grafismo del cilindro exterior. Y este es el grafismo del cilindro en su cara interior, ya que el volumen es considerado hueco. Si van a trabajar paralelo al plano vertical, en donde por supuesto este dibujo va a estar ubicado en este lugar, o si deciden trabajar paralelo al plano de perfil. Bueno, terminada la explicación, espero que les haya sido útil. Cualquier duda lo consultan en el Classroom. Voy a tratar de mañana estar subiendo un video referido a espesores de rampa, pero es básicamente lo mismo que trabajamos en cilindro, no tiene mayor dificultad. Si ustedes necesitan un video explicativo al respecto, yo se los hago con mucho gusto, me lo hacen saber a través del Classroom. Si no, el mismo criterio de trabajo que tuvimos con cilindro lo vamos a tener con rampa. Los espesores van a ir variando en función a cómo va cortando el plano de corte, valga la redundancia, a esa rampa. Buena semana para todos.